A ver, una pregunta. ¿Ustedes saben cuánto tiempo puede vivir una persona normal sin beber, sin tomar líquidos? Una semana, 3 días. ¿Quién más dice? ¿Quién más tiene una opinión? ¿Eh? ¿Saben cuánto tiempo puede vivir una persona sin tomar líquidos? Entre 3 y 5 días. ¿Sí? Dependiendo de la condición física de cada uno. Entonces, los jóvenes, los bebés y los ancianos son los que tienen mayores problemas. ¿Ya ustedes por qué no? Por el sistema inmunológico. Entonces hay que cuidarlos. Por eso que a los bebés y a los ancianos hay que vigilarlos constantemente de que estén bebiendo líquidos. A las 24 horas, el paciente, la persona que no toma líquido, siente abundante sed. Uy, a las 24 horas, sin beber líquido. Y la orina es turbia. La orina se vuelve media marrón. A las 24 horas, a los 2 días, el paciente comienza a deshidratarse, a tener molestias, mareo, debilidad. Al 4.º día, o 5.º, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué le pasa al paciente que no bebe agua entre 4 y 5 días? Falla renal. Una de las consecuencias son las fallas renales. De verdad, muchachos. Comienzan a sufrir los riñones y se puede morir. Se vuelve grave. Entonces nosotros, la sugerencia que le hacemos a ustedes es lo que tienen sus padres, sus abuelos. Les he mencionado anteriormente que sufren de bastante sed. Perdón, no sufren sed. Muchas veces ni cuenta se da y no han bebido agua. Comienzan a debilitarse. Y muchas veces tampoco se dan cuenta de eso. Por eso, los que viven con sus abuelos, obsérvenlos, chicos. Pónganle ahí su botellita con agua, su limonada, cualquier tipo líquido, ¿eh? Pero tienen que beber. Tienen que beber. Y si es bastante líquido, mejor. Tienen que estar hidratados. ¿Y qué cosa es trastornos hemodinámicos? Cuando se pierden las fuerzas que hay entre la sangre y fuera de ella, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces nosotros hay desequilibrios hemodinámicos dentro y fuera de la sangre. La presión hidrostática, cuando aumenta, salen líquidos de los vasos sanguíneos. Y si disminuye la presión osmótica, pasa también. ¿Ok? Entonces, cuando hay un desbalance hídrico, en ese sentido antes mencionado, comienzan a salir líquidos, que puede ser un trasudado o un exudado. Ya ustedes saben lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Un trasudado bajo en ¿qué es? Sí. En proteínas. Y un exudado alto en proteínas, ¿verdad? Pregunta de examen, ¿no? Así es. Entonces observamos nosotros que la supervivencia de la célula depende mucho del aspecto de cómo esté hidratado. Si nosotros bebemos, oiga, siempre hay que beber bastante agua, chicos. Ustedes no saben lo que le están brindando a su organismo. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin comer? Una semana. ¿Saben? ¿Cuánto tiempo? ¿Es más o menos que beber? Menos tiempo. Es más. ¿Cuánto tiempo creen?
Algunos dicen 15 días, otros dicen hasta un mes, ¿no? Pase. Buenas tardes. Entonces, pues, muchachos, la diferencia entre uno y otro es abismal, ¿verdad? Beber líquido 3-5 días. Dejar de comer por medio 15 días, ¿no? Por medio. Unos más, otros menos por las condiciones anatómicas de cada persona. Entonces hay que cuidarse mucho en ese sentido, ¿no? Entonces los cambios hidrolíticos se van a dar dentro y fuera de las células para poder vivir equilibrado. En todo sentido de la palabra hay un equilibrio en el organismo de la persona. Cuando se pierde ese equilibrio, comienzan a suscitarse los trastornos. En este caso, trastornos hídricos, ¿verdad? Dentro de los cuales tenemos trastornos de la hemodinámica que se produce edema. Edema es acumulación de líquido entre las células. Y luego tenemos congestión. ¿Y qué cosa es congestión? Es disminución del torrente sanguíneo, disminución de la velocidad de la sangre, estancamiento de la sangre y sobre todo un estancamiento venoso. Cuando hay cambios hídricos, el problema se suscita cuando es el retorno venoso. ¿Ok? Sale la sangre del corazón. Sale a una velocidad X. Sale, pero para subir es un problema. Para subir es un problema. ¿Por qué? Porque la presión tiene que ver mucho con que baje rápido. Pero para regresar vienen los problemas de estancamiento en los lugares donde se produce falta de velocidad. Entonces se puede producir una serie de lesiones. Una de las lesiones más conocidas, ¿se acuerdan cuál es? De las arterias. Trombosis. No, antes. Esto se produce Taponamiento. porque hay otra, que es la primera. Sí, es congestión, pues. Entonces, la congestión que va a producir, o por qué se va a producir. Porque hay, lógico, bueno, lo que acaban de mencionar ustedes, pero porque hay pérdida de la elasticidad de las paredes de las arterias. Las arterias, ¿qué hacen? El corazón bombea, y las arterias se dilatan y se contraen justamente para producir la velocidad de la sangre. Pero cuando las paredes de las arterias se endurecen, entonces ya no se produce esto, o se hace más difícil, más complicado. Y eso justamente porque de repente consumimos demasiados carbohidratos y grasas. Eso hace que se produzca pérdida de la elasticidad de las paredes de las arterias. Se disminuye la velocidad, se estanca la sangre, se producen trombos. Y los trombos que van a originar muchos problemas, ¿no, muchachos? Uno de ellos es que puedan taponear el conducto de las arterias o de las venas. Y si se taponea, no pasa sangre, ¿qué va a ocurrir? Falta de oxigenación, falta de nutrición y muerte, posible muerte del órgano que le toque irrigar. Producto de trombos o émbolos. Los trombos son acumulaciones sanguíneas y de diferentes partes, como son microorganismos, grasa, carbohidratos, proteínas, células inflamatorias. Todo eso se va acumulando hasta que obtura el conducto de la arteria o de la vena. El trombo en el 90 y tanto por ciento, hasta 95% es parte de los trombos. Repito, creo que me equivoqué, ¿no? Sí. Okay. Espero que estén así moscas.
el émbolo en el 95% promedio es parte de un trombo. Repito, el émbolo. Cuando ustedes escuchen la palabra, me dio una embolia. Entonces es porque el trombo se ha fraccionado y se ha convertido, cada parte del trombo se convierte en un émbolo. El otro 5%, entre comillas, y digo 5% porque puede ser un poquito menos o un poquito más, es otra constitución. Por ejemplo, cuando uno nace, se produce líquido amniótico. Ese líquido amniótico puede circular en el torrente sanguíneo y convertirse ¿en qué? ¿En qué se convierte? En un émbolo, ¿ok? En un émbolo. Otra parte que puede ser un émbolo. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno es buzo y se mete a sacar choros, moluscos, etc., ¿no? Se mete a las profundidades del mar y ahí se produce cambios de la presión atmosférica. Al producirse cambio de la presión atmosférica, se producen burbujas de aire. Esas burbujas de aire pueden introducirse ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo comienzan a circular como bolitas o burbujas de aire. Y esas burbujas o bolitas de aire se convierten en algo duro que va a circular y pueden obturar el conducto de la arteria o de la vena y matar o paralizar al paciente. Cuando uno viaja en avión, igualmente hay cambios atmosféricos que se traducen en lo mismo: presencia de burbujas de aire en el torrente sanguíneo. A ver, ¿qué más puede producir burbujas de aire? Comúnmente, ustedes lo conocen, todos lo conocen, ¿eh? Todos saben lo que es esto. Y que uno mismo lo podría producir. ¿Ah? ¿Qué? No. Cuando se asfixia te cortan el aire, ¿no? Una mala aplicación de la inyección. Claro. Entonces cuando ustedes le dicen, doctora, por favor, tengo una infección, necesito que me aplique usted esta ampolla. Les agarran, rompen la tapita de la ampolla, succionan y le ponen el antibiótico, ¿no? O el antiinflamatorio. ¿Pero qué les faltó? Sacar el aire, golpear la ampolla y las burbujas se elevan, ¿no? Y desaparecen. Eso nos faltó. Porque si agarramos nosotros, no hacemos esta última parte, pues vamos a observar también burbujas de aire. O a la jeringa hipodérmica, una vez que la hemos cargado, golpearla, ¿no? Golpearla hasta que se va evaporando o saliendo la burbuja de aire. Otra cosa que puede producir émbolos, a ver, una fractura. Se cae cuando pelota después dan un planchón y le quiebran las piernas, le quiebran las tibias, etc. Entonces ahí se producen esquirlas. Esas esquirlas también pueden convertirse en trombos, ¿no? En trombo, ¿verdad? En émbolo, ¿ok? Entonces, miren todas las formas como pueden embolizarse algunos aspectos. ¿Qué nos dice? Cuando también el doctor, cuando ponemos un pequeño suelo en el suelo, siempre pasa aire, ¿no? Posiblemente, claro. Pero eso no significa que todas las veces que ustedes apliquen suero o inyección se va a producir émbolo. No. En algunos momentos. ¿Okay? Nosotros tenemos la suerte de que cuando colocamos anestesia no necesitamos de eso, ¿verdad?
porque nuestra jeringa es diferente a los que los farmacéuticos o las jeringas hipotéticas, ¿no? ¿Cómo se llaman las jeringas nuestras? ¿Saben? ¿Cómo? Cálculo. Son diferentes. Todos conocen lo que es una jeringa cálculo, ¿no? ¿Todavía? Ya conocerán, ¿no? Ya llegará el momento. Creo que los otros ciclos ya van a ser ustedes practican cirugía. Ahí van a aprender a colocar anestesia. Espero que aprendan bien para no tener problemas. ¿Ok? Trastornos hemodinámicos, ¿no? Afectan a uno o tres componentes principales del aparato cardiovascular, corazón, vasos sanguíneos y la propia sangre, donde se encuentran proteínas, plaquetas, factores de coagulación, eritrocitos, y demás. Esto se caracteriza por la acumulación de líquidos en los tejidos, edema. Entonces, edema, ¿qué es? Acumulación de líquido debajo de la piel. Pero ¿por qué se acumulan estos líquidos debajo de la piel? Porque ha habido un trastorno, ha habido un golpe, ha habido un trauma. Cuando se produce esto, hay vasodilatación. ¿Y la vasodilatación qué produce? ¿Se acuerdan o no? Pregúntenle, ¿saben o no? Creo que sí. ¿Qué produce cuando hay vasodilatación? ¿Cómo? ¿Aumento de qué? Vasodilatación es eso, aumento de tamaño, pero al aumentar el tamaño, ¿qué pasa? Aumento del torrente sanguíneo. No, justamente el torrente sanguíneo da la característica de la vasodilatación. Pero a su vez la vasodilatación de las paredes de las arterias que van a formar. ¿Qué se produce en las paredes de las arterias? Otra vez le hago el mismo ejemplo de la vez pasada. ¿Qué tipo de problema? Permeabilidad vascular. Entonces se apertura la permeabilidad vascular donde se producen los hiatos y por ahí gotean los líquidos y las células inflamatorias. ¿Okay? Pero cuando se produce, cuando no hay vasodilatación, no hay permeabilidad vascular, pero sale líquido, ¿cómo se llama? También pregunta el examen. ¿Cómo se llama? Cuando salen los líquidos sin que haya permeabilidad vascular, sin que exista vasodilatación. ¿Cómo se llama? Si uno es exudado, ¿cómo se llama el otro? Trasudado, muchachos. ¿Okay? Y no hay necesidad de que haya lesión para que haya salida de estos tipos de. ¿Okay? Entonces tenemos edemas y derrames. Derrames se producen generalmente en pulmón, hígado, riñón, etc. Estos trastornos se caracterizan por la acumulación de líquidos en los tejidos que se denomina edema o en las cavidades corporales que se denomina derrame. El aumento de la presión hidrostática. Aumento de la presión hidrostática hace que se produzca la salida de líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Y la disminución de la presión coloidosmótica también. O sea, para que haya salido, para que salga el líquido de los vasos, tiene que haber aumento de la presión hidrostática y disminución, desequilibrio de la presión coloidosmótica. Los líquidos de edema y derrame pueden ser inflamatorios o no. Sus exudados, ya sabemos lo que es exudado, ¿no es cierto? Además repetirlo, vean. Ricos de proteínas, algunas porque aumenta la permeabilidad vascular. El edema asociado a inflamación se localiza en uno o varios tejidos cuando ocurre infección, que es generalizado. Cuando el edema es generalizado, chicos, se llama anasal. ¿Y cuándo se produce edema generalizado? En mayores proporciones es cuando se alteran los riñones. Ustedes van a observar
a pacientes que tienen los ojos con midriasis, o sea, los ojos como si quieren salir de sus órganos, y tienen todo hinchado, todo hinchado. Ya los riñones no están funcionando bien, y muchos de ellos tienen que someterse a un tratamiento. ¿Cómo se llama ese tratamiento que le limpian la sangre, le purifican la sangre? Diálisis. ¿Cómo? Diálisis. ¿Cómo? Diálisis. Diálisis. ¿Y saben cuánto tiempo dura un paciente en camilla cuando le hacen la diálisis? Hasta que consiga un nuevo riñón. Fuerte, papá. Hasta que consiga un nuevo riñón. No. ¿No? ¿Cuánto tiempo en el momento de hacerle la diálisis? 3 horas. Que son 2 o 3 veces por semana. ¿Cuánto tiempo le dura? ¿Cuántas horas ya? 3 ¿Sabe cuántas horas tiene que estar echados ahí que le están limpiándole la sangre? 3, 4, 5 horas. 2 a 3 veces por semana. Hasta como lo dice, ya está, ¿no? Hasta que consiga un nuevo Tú riñón. eres ya, ¿no? Cierto. Ya, como dice, ¿no? Ya que le consigo hace poco, no sé si le dije, sí creo que le he dicho, un jovencito se murió. Se murió en Arequipa. Y su familia tuvo la gentileza de donar todos sus órganos. No recuerdo la edad del muchacho, pero se murió jovencito. Y le donaron los riñones, corazón, hígado, córneas, etcétera, etcétera, a los pacientes que estaban en la puerta. Porque hay innumerable gente que necesita trasplante, ¿no? Y de repetir otra vez. Ustedes tienen la oportunidad de poder poner en su DNI que son donantes, sería extraordinario. Yo les enseñé mi DNI, ¿no? En mi DNI sí dice que yo soy donante. ¿Por qué? ¿De qué me va a servir a mí? Si eso se va a secar, se va a podrir, se va a madurar y se va a desechar. Se va a perder simplemente, ¿no? Cuando lo pueden usar otras personas que realmente lo necesitan. Bueno. Los edemas y derrames no inflamatorios trasladados de poca proteína frecuente e insuficiencia cardíaca y hepática, nefropatías y trastornos nutricionales graves, aumento de la energía sexual. Pasa la otra. Reducción de la presión osmótica del plasma por síntesis inadecuada de enfermedades hepáticas, ejemplo, cirrosis terminal o malnutrición proteica. El aumento de la pérdida de albúmina, permeabilidad anómala a la albúmina de los capilares convencionales deficientes de retención de sodio y agua. Una cosa muy interesante también es que aquellas personas que tienen retención de sodio y agua, ¿qué órgano es el que mayormente va a sufrir? Los riñones. O sea, los riñones son importantísimos. La suerte nuestra es que tenemos dos, ¿no? Y uno puede vivir tranquilamente con uno. Tranquilamente, ¿ah? Puede morirse de otra cosa menos del riñón que es cierto. Suerte de cada uno, ¿no? ¿Alguien dijo algo? No, claro. La retención de sal. Me olvidaba recién, no, la retención de cloruro de sodio. Tiene mucho que ver con el buen funcionamiento renal. Por eso es que debemos consumir lo necesario solamente de sal. Porque eso es, entre comillas, veneno para el órgano renal. Que quedaron mucho, pues aunque tengamos dos, hay que cuidarlo, hipoperfusión, ¿qué es? ¿Han escuchado esa palabra o no? Hipoperfusión es el riego sanguíneo normal. Hiper es cuando aumenta demasiado la hiperperfusión. Hipo, lógicamente, lo contrario, ¿no? Eso también es un trastorno que puede afectar a cualquier órgano, en especial a los riñones.
Obstrucción linfática. ¿Por qué nosotros podemos tener de repente una falta de irrigación? Es porque se obstruyen pues los vasos sanguíneos y también los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos fibrosis. Fibrosis que se puede producir dentro de estos vasos linfáticos y van a causar esa obstrucción del vaso de la linfa. ¿Y de qué se carga la linfa? ¿Han escuchado o no? ¿Se lo dije yo? ¿O no se lo dije? Los vasos linfáticos se encargan de limpiar los excesos, por ejemplo, de agua y de cualquier sustancia que se pueda producir dentro del organismo. Los parásitos, que se dan generalmente en niños, ¿no? Y niños. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que uno puede ser portador de algún tipo de parásitos. Y bueno, en la medida de las posibilidades, hacer esos análisis, ¿no? Para ver si estamos limpios de estos tipos de microorganismos. Fibrosis, ya hemos explicado, tumores. Los tumores, cuando comienzan a metastatizar y segregarse a través de los vasos, a pasar, a veces se acumulan ahí para formar otro tipo de tumor. Pero a la vez que se acumulan y forman otro tipo de tumor, evitan el paso de la linfa o de la sangre. En este caso, de la linfa. Bueno, pasa. Edema, otra vez, ¿no? O edema, hinchazón. Bueno, edema en síntesis es sinónimo de hinchazón, sinónimo de traumatismo, sinónimo de que nos hemos golpeado por las caídas o en que practicamos algún deporte. Oiga, yo veo, por ejemplo, el otro día me he visto un partido de básquet extraordinario. Uno sumaban los puntos, ¿no? Pero en el básquet, ¿qué sucede? Que me meten unos pedazos que te pueden vivir y romper una costilla. En el fútbol lo que más sufre es la pierna, ¿no? Y ahí se puede producir edema. Y siempre, la mayoría de partidos que se suscitan de choque, de fricción, se produce edema o hinchazón. ¿Por qué? Contacto. Es un deporte de contacto, de choque. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para poder darse cuenta si existe edema o no son las foveas. ¿Y qué cosas son foveas? Se lo dije también en alguna oportunidad, ¿no es cierto? No, es fovea es esto, miren muchachos. Esto. Ustedes presionan con el dedo, yo suelto y casi al instante vuelve a su estado normal. ¿Ok? Pero cuando yo presiono y esto queda por minutos u horas, entonces se denomina como fovea. ¿Okay? Eso es signo de qué? De edema. De edema. ¿Ok? Acumulación de tipo de edema según su origen, edema inflamatorio. Ya sabemos nosotros lo que es un edema inflamatorio, lo que es igual a decir exudado. ¿Ok? O sea, si yo le pregunto a ustedes, denme el sinónimo de edema inflamatorio, ¿cuál es la respuesta? Exudado. Edema no inflamatorio, ya usted sabe la respuesta. Además, te lo mencionaba, ¿no? Tipo de edema según su extensión puede ser localizado o generalizado. El localizado que se produce en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, ante una inflamación o hinchazón de una pierna, lo que les he explicado ahorita, ¿no? Generalizado ya es anasarca. Cuando ustedes ven los ojos, ven la cara, ven todo, ya ha aumentado de volumen. A eso se le denomina edema generalizado o anasarca. Tipo de edema según su localización. Bueno, dice ahí, según la localización tenemos
sanguíneo delante de los pulmones y a la mitad del cuerpo, ¿no? Aquí, en las partes internas, ¿verdad? Por si acaso, internas, ahí se llama hidrotórax. Luego tenemos que hay derrame intraocular, acumulación, pues lo mismo, ¿no? Hidropericardio. Hidropericardio, lo que se entenderá que es líquido en el corazón. Así, y se acumula líquido en la cavidad peritoneal o abdominal. Acá, ¿no? Cuando te ven una persona muy barrigona, ¿qué piensa inmediatamente? ¿Qué cosa es? Alcohol. Chelero. Me gusta bastante la cerveza. Ese es un ejemplo de lo que sería este tipo de edema, ¿eh? Pero estoy exagerando, por si acaso. El líquido de edema no inflamatorio es un transudado, bajo contenido de proteínas y otros colores con una densidad menor a 1012. El exudado es mayor o promedio de 1020. ¿Okay? Puede ser o no purulento. Localización, bueno, de acuerdo a donde se ha producido el edema, ¿no? Si funciona, por ejemplo, el ventrículo derecho, el edema se produce en las piernas. Cuando hay alteraciones del ventrículo izquierdo, el problema ya es de pulmones. Se produce edema pulmonar. En síntesis, ¿no? Oiga, pero lo peor que nos podría suceder es que se produzca edema cerebral. El edema cerebral va a contraer dolores fortísimos de cabeza. Y se puede estrangular la salida acá del mano, por el hueso mano, o agujero mano. ¿Ok? Sí, se produce. Y los pulmones, por ejemplo, los alveolos pulmonares, se comienzan a llenar los alveolos y comenzamos a asfixiarnos o a tener dificultad respiratoria. Ustedes habrán escuchado, no sé, aquí por acá hay alguno que sufra de, ¿cómo se llama cuando falta la respiración? Asma. O de los bronquios. ¿No? Nadie sufre acá de los bronquios o asma. ¿Por qué? Porque en Inca se sufre poco de asma y de los bronquios, de los bronquios. ¿Sabe por qué? Por la humedad. Nosotros vivimos en una región seca, y más seca que esta es la de Ayacucho. A pesar de que allá llueve más, pero hay menos humedad. Menos humedad inclusive en Ica. En cambio en Lima hay una barbaridad de humedad. Hay bastante gente que sufre de los bronquios y de asma. Morfología, microscópicamente, una aclaración con separación de la matriz extracelular y una leve tumefacción celular. ¿Qué cosa es tumefacción? ¿Ah? ¿Qué es tumefacción? Sí, es la extensión del líquido, pero tiene un nombre específico conocido por todos ustedes y que lo he mencionado en reiteradas oportunidades hoy. Sí, pues sí, la retención del líquido. ¿Qué? Inflamación, ¿ok? Aumento del volumen. Eso significa. O sea, si alguna oportunidad escuchan ustedes tumefacción, ha habido aumento del volumen por retención o salida de líquidos a los espacios extracelulares. El edema subcutáneo puede ser difuso o va localizado en regiones de presiones hidrostáticas elevadas. Su distribución se ve incluida viendo por respuesta de gravedad, porque va a poner más en las tierras para estar infiltrado con el mar. Bueno, lo que le decía antes, ¿no? Cuando nosotros sufrimos de ventrículo derecho, ¿qué parte sufre más? La pierna, ¿no es cierto? Cuando es el ventrículo izquierdo, los pulmones. Aunque el corazón también, pero en menos proporción.
El edema secundario o disfunción renal, otra vez, tiende a aparecer inicialmente en la parte que contiene tejido conjuntivo laxo, como por ejemplo en los párpados. Eso es lo que le dije también, ¿no? Cuando funciona, cuando hay una disfunción de los riñones. En edema de pulmón, los pulmones tienen a tener 2 a 3 veces su peso normal. ¿Cuánto pesa normalmente un riñón? Se lo dije. No, normalmente. Normal. ¿Cuánto pesa normalmente los pulmones? No. Más el promedio es de 2 a 3 kilos. 2,5 más o menos, ¿no? 2,5. Pero cuando se produce el problema edematoso, esto tiende a pesar mucho más, hasta el doble posiblemente, ¿no? De 3 a 6 kilos. Y si ustedes hacen un corte en los pulmones, este líquido va a salir espumoso. ¿Por qué? Porque hay contenido de grasa. Pues se combina con el líquido. Dice, los pulmones tienen a tener entre más o menos 2 a 3 veces su peso normal. Y al corte aparece un líquido espumoso y sanguinolento, mezclado de aire, edema y eritrocitos extravasados. El edema cerebral puede ser localizado generalizante dependiendo de la característica de la situación. El encéfalo tumefacto muestra ensanchamiento de los surcos y distensión de la circunferencia. Los derrames trasudados son típicamente pobres en proteínas, transparentes, de color rojizo, pajizo, en excepción son derrames peritoneales causados por bloqueo linfático, derrame piloso quiere decir con grasa, que puede ser lechoso debido a la presencia de lípidos absorbidos en el intestino. Pasa abajo. Características clínicas. Esto ya les he explicado, ¿no? Le voy a repetir lo mismo que les he dicho ahorita. Dice, el edema de pulmón es observado más a menudo en casos de insuficiencia ventricular izquierda. También aparece en insuficiencia renal en el síndrome de dificultad respiratoria aguda y las inflamaciones o infecciones pulmonares. La presencia de edema en los espacios alveolares crea también un entorno favorable a las infecciones bacterianas. Lógicamente, si el líquido es producto de una infección, va a haber un aumento de los microorganismos o células que van a producir infecciones. Los derrames pleurales a menudo acompañan el edema del pulmón y comprometen aún más el intercambio gaseoso al comprimir el parénquima pulmonar subyacente. Así que tienen más frecuencia de hipertensión portal y son susceptibles de colonización bacteriana, produciendo infecciones graves y a veces mortales. El edema cerebral puede provocar la muerte si es intenso. El encéfalo obstruye también el agujero occipital o la integración del tronco del encéfalo resulta comprimida. Ambas situaciones pueden dañar los centros pulmonares y causa de fallecimiento. Pasa. Hiperemia y congestión. Bueno, ¿quién no ha tenido una hiperemia? Cuando uno corre, hace ejercicio o cualquier deporte, se produce hiperemia o aumento del caudal sanguíneo. ¿Ok? Por si acaso. Lo que está escrito ahí se lo voy a dar yo a Dani, ¿no? A Dani para que se lo transmita a ustedes. No estén copiando lo que está escrito porque igual lo van a tener. Escriban lo que no hay ahí. Palabras nuevas, lo que quieran. Entonces, hiperemia es eso, ¿no? Hiperemia se puede producir cuando uno se golpea. Cuando uno. A ver. Si ustedes recuerdan, ¿no? Una inflamación. ¿Qué se produce en una inflamación? Hiperemia. Aumento del caudal sanguíneo y todos los pasos que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces aquí
hay un cambio de coloración. En una hiperemia, ustedes van a observar que la parte afectada es mucho más teñida. ¿Qué color se ve? Rojiza, lógicamente, ¿no? O sea que aquí nosotros vamos a ver aumentado el caudal sanguíneo. Por eso que se transmite ese tipo de coloración. ¿Okay? En cambio, en la congestión no. En la congestión es vasos sanguíneos o venas son las alteradas. Y en la vena, la sangre, ¿cómo está? La sangre está desoxigenada. ¿Cuál es la diferencia de color entre la hiperemia y la congestión? O la sangre arterial y la sangre venosa. En las arterias, la sangre está llena de oxígeno, sangre nueva, que es más rojiza. En cambio, en la congestión que se da en la sangre venosa, ya existe mucho menos cantidad de oxígeno y mucho menos cantidad de eritrocitos y se produce un oscurecimiento de la sangre. La congestión es un proceso pasivo secundario a una menor salida de sangre de un tejido. Por el aumento de la presión hidrostática, la congestión suele seguirse de edema. En la congestión pasiva crónica de larga evolución, la hipoxia de oxígeno crónica asociada puede provocar insuficiencia angénica y cicatrices. Además, la rotura de capilares también produce pequeños focos hemorrágicos, catabolismo consiguiente con eritrocitos extravasados, dejando acúmulos residuales, respiradores, hemacrófagos cargados de hemosiderina. Estos términos se utilizan para definir aumento del volumen de la persona. Clasificación de la hiperemia, generalizada o localizada, aguda y crónica. Hablamos de hiperemia, también llamada hiperemia activa, sangre oxigenada, para distinguirla de la congestión o hiperemia pasiva, sangre poco oxigenada. Hiperemia activa. Se produce cuando la dilatación arterial o mejor les explico esto. La hiperemia activa generalmente se da cuando hay aumento de la presión sanguínea. Por ejemplo, hay personas que sufren de presión arterial alta, ¿no? Y cuando estos pacientes tienen la circunstancia de que tienen problemas que los excitan, problemas de activación de los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos comienzan a dilatarse y contraerse con mucha mayor velocidad. Y eso origina que nosotros pues, nos veamos sudorosos, nos veamos rojizos, ¿no? Nuestra cara cambia, todo se ve, se nota que uno tiene problemas, que uno está estresado o uno ha hecho deporte o tiene determinada enfermedad. Aumenta la velocidad de la sangre. Bien, hay una cosa que ustedes se les he explicado, si no me equivoco, que sucede con las piezas dentarias. Por ejemplo, llega un paciente con una carie amplia, pero no hay comunicación pulpar. O sea, la pulpa todavía, entre comillas, los vasos sanguíneos no se han roto, solamente se han hinchado. ¿Okay? ¿Qué sucede? Viene el paciente y le dice, ¿sabe qué, doctor? Ya me está oliendo esta pieza dental. El doctor agarra, le pone eugenol y no baja el dolor. ¿Por qué no baja el dolor? Porque no hay comunicación pulpar. Ustedes le ponen anestesia y el dolor sigue persistiendo. ¿Qué harían? El periodonto, doctor. ¿Perdón? El periodonto. No te escucho. Ah, periodonto dice, ¿no? No, periodonto no tiene nada que ver con la pulpa dental. Ya, es una posibilidad, ¿no? Pero la pulpa ya está hinchada, ¿no es cierto? Está aumentada de volumen. Y cuando la pulpa dentaria está aumentada de volumen, está presionando los
filetes nerviosos. Cuando presiona los filetes nerviosos es cuando se producen dolores. ¿Sí? Entonces ya la pulpa está hinchada. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo te pides, hijita? Valenzuela. Valenzuela dice así. Tenemos la pieza dentaria y tenemos acá la pulpa dentaria que sería mi dedo, ¿no? Y mi dedo o la pulpa dentaria está hinchada, aumentado de volumen y está presionando los filetes nerviosos. Y ella dice que hay que abrir la cavidad para que la pulpa salga. Es una posibilidad. Es una posibilidad que hay que tener en cuenta, ¿eh? Pero ya está hinchada y está presionando los filetes nerviosos. Entonces queda única alternativa que nos queda. ¿Perdón? Sacar el diente. No, estamos hablando de tratamiento conservador, de inflamación. No. ¿Qué podemos hacer para disminuir el dolor? Porque si uno saca la pieza dentaria, como dice Amar, con dolor, es muy posible que ese alveolo donde estuvo el diente, pues también esté inflamado y el dolor prosiga, ¿no? Ya la alternativa de solución ya ustedes la saben. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Si es que la pulpa dentaria está inflada, está hinchada, está edematosa, tumefacta. ¿Cómo? Repite. Claro, hacer un incoma a la pulpa dentaria y esperar que sangre. Cuando sangra es como un globo. Tiene un cloncito que vaya desinflando poco a poco y el paciente se va a aliviar de una barbaridad. Es la última alternativa, por si acaso, ¿no? Porque eso, ¿qué significa? Significa que ese diente ya va a estar nuevo. Y hay que hacer endodoncia, y como dijo Amar, o la extracción. No queda otra posibilidad. La hidratación anterior esto es lo que ya les dije, morfología, presenta su vibración, enriquecimiento del calor, por aumento de la temperatura, tipo de nada. La fisiológica, diferencia activa, ahí se encuentra la piel siempre que está disipado el exceso de calor del cuerpo, del movimiento. Bueno, la diferencia activa fisiológica se puede dar porque uno hace ejercicio, ¿ok? Entonces se produce diferencia, aumento de la velocidad de la sangre. La única alternativa de solución, ¿cuál es ahí? En la premia activa por ejercicio muscular. ¿Cuál es la solución ahí? Para bajar el calor y el aumento del calor sanguíneo. Descansar. ¿Cómo? Dejar de hacer ejercicio. Descansar. ¿Nada más? Claro. Sentarse un rato o pararse un rato. Los futbolistas, por ejemplo, creo que a muchos nos gusta el fútbol, ¿no? Como ahora el fútbol moderno es ir y vuelta, bajan, suben, corren, madre, cómo corren, no dejan jugar, de verdad. Y cuando se cansan de subir y bajar, se paran un rato, adelante o detrás, ¿no? Se paran y descansan y vuelven, ¿cómo le dicen? El segundo, tiene un nombre. Algo como el segundo respiro, algo. Una palabra así. Patológico ocurre en estados inflamatorios e infecciones como también el hipertiroidismo. Más abajo. Hiperemia paciente ya especificada. Más abajo también. Hemorragia. Oiga, hay dos tipos, ¿no? Uno de ellos cuando, por ejemplo, uno sufre un choque violento con corte, ¿no? Sí, pues la sangre comienza a fluir y uno comienza a tener sueño. ¿Qué pasa? ¿No? Yo quiero tener sueño, ¿no? Aburre mi clase, ¿no? Sí, pues, claro. Entonces, pues hijos, ¿qué hacemos para no aburrirlos? Les contaré un chiste. ¿Sí? Sí.
arterial es rojo brillante y suele salir a borbotones. Mamacita, ¿qué hacen ustedes? La próxima vez se me van afuera, ¿no? Las 3. Las 3. Bueno, la sangre sale a presión de las arterias, ¿no? Si no se ejerce presión, miren, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es lo siguiente: cuando ustedes observen que hay presión y la sangre sale a borbotones, tiene que ser un torniquete, ¿no? Ese torniquete tiene que ser rápido en poder desatarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué se puede producir si uno deja el torniquete demasiado tiempo? Vamos a suponer una pierna que hace un corte profundo, uno la amarra fuerte para que no salga la sangre. ¿Y qué puede pasar si uno lo mantiene demasiado tiempo? ¿Cómo? Eso es lo que tratamos de hacer, que no salga sangre, pues hay obstrucción de la sangre por el torniquete. ¿Qué se puede producir si es que este torniquete no se desata, no se trata, no se saca lo más antes posible? La presión. ¿Perdón? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Hipoxia. Necrosis. Claro. ¿Cómo te quería decir? Valenzuela ha dicho lo siguiente, ¿no? Que se muere el tejido. Y ese tiene su nombre científico, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Necrosis. Entonces se produce necrosis de la parte afectada. Por eso que cuando uno se hace el torniquete inmediatamente al hospital, pues, o a la costa, solucionen el problema. Y si no, comienza a morirse el tejido. Y después viene la amputación, el corte, etc. Bueno, la sangre venosa es oscura, fluye lentamente de forma continua, pues, repito otra vez, ¿no? La sangre arterial, estoy hablando de vasos grandes, ¿verdad? Sale pero a una velocidad. Si ustedes observan de que la sangre sale así, bueno, si observan que sale con demasiada presión, es porque se ha roto una arteria. Si la sangre sale oscura y sale con poca velocidad, ¿qué cosa es? Y la hemorragia capilar, lo que les decía, es la más frecuente y la menos grave, pues los capilares sanguíneos son los más abundantes, los que menos presión de sangre tienen. La sangre fluye en sábana. La posibilidad de coagular y cerrar el vaso es casi imposible. Eso hay un error. Por favor, lo corrigen ya. Ahí dice, borren la palabra imposible. ¿Ok? La cardíaca es la menos frecuente. Que se rompa la arteria aorta, no creo que escuchen alguna vez. Es bien difícil. La ruptura de una arteria de una vena del corazón son causas de hematomas, de conexiones hemáticas, o sea, trombos, coágulos en la parte que se rompe. En una cavidad. O de hemorragias infiltrativas laminares, la hemorragia capilar se manifiesta típicamente en forma de petequias, puntitos. Ustedes, de repente, a alguna persona le van a ver que tiene puntitos sangrantes en la piel. A ver, estira. Ustedes van acá a ver algo así, puntitos, como la cabecita de un alfiler. Entonces, eso es un punto. El problema es que si esas petequias no se controlan, porque hay enfermedades de la sangre que constantemente te va a aparecer. Tienen que tratarlo porque si no, también se puede morir. Según la localización, puede ser externa, si la sangre sale al exterior, puede ser directa
epitaxis? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa es epitaxis? ¿Perdón? ¿Qué cosa es epitaxis? ¿Sangrado por dónde, pues? Por la nariz, ¿no es cierto? Por la nariz. Y lo otro es otorragia. ¿Por dónde? ¿Por dónde es la salida de sangre? Por el oído, ¿ok? Por el oído. Y melena, que ya también ustedes saben lo que es melena. Interna, si se acumula en una cavidad parénquima del organismo, puede ser intracavitaria, intraparenquimatosa, se produce dentro de órganos sólidos, intersticiales, donde se puede observar hematomas y equimosis. Pasa. Ya, pasa eso. ¿Ah? ¿No sabes? ¿Qué melena? Valenzuela. ¿Qué melena? ¿Perdón? Manchas más grandes. ¿Así me está diciendo? No recuerdo. A ver. Señorita. Acá no. ¿Qué es melena? ¿Ah? ¿Tampoco? No recuerdo por qué no me preguntan, pues, mamacitas o muchachos. Ay. Franco, a ver. Tampoco. Yo pensé que se acordaban, pues se lo les expliqué. ¿Me vas a acordar? Zárate. Tampoco. Ay, Dios mío. Bueno, entonces lo voy a repetir, muchachos. Epitaxis, que la veo durmiendo, ya me contagian ustedes. Epitaxis sangrado por la nariz. Otorragia por el oído. Y melena y sangre en las heces. ¿Se acuerdan? Por favor, pues si no recuerdan algo, pregúntenme. Como yo les explicaba anteriormente, pienso que ustedes ya lo tienen en la cabeza. ¿Sí? Yo les puedo hacer recordar y no tengo ningún problema. El problema es que uno cree, como le digo a alguien, un alumno, pues le he dicho, ¿no? ¿Saben qué pasa? Que ustedes reciben la clase, por ejemplo, de histología. Y yo pienso que ustedes ya dominan histología. Y cuando llegamos a la práctica, se olvidaron. ¿No? Y lo mismo sucede con patología cuando ustedes lleguen a medicina oral. En medicina oral le van a decir lo mismo. Oiga, ¿y esto? Pero ustedes no llevan patología. Y uno piensa, equivocadamente, de repente, que uno está enseñando de bien. Qué pena, ¿no? Bueno. Mecanismo de defensa frente a las hemorragias. ¿Qué debemos hacer, muchachos? Contracción del vaso por descarga del mandíbula, que produce esta salida, ¿no? La distribución del flujo sanguíneo a órganos vitales. La suerte nuestra es que tenemos que muchos órganos tienen varias arterias por donde viene la sangre. Si se rompe una, tiene la otra, que reemplaza o nutre al órgano afectado. Eso es una gran ventaja. Pero hay unas que no tienen pues más que una sola, un solo conducto para irrigar. Activación de vasoreceptores y quimioreceptores, vasocontención y taquicardia. Vasoreceptores y quimioreceptores, que es lo que va a producir de que las venas y arterias hagan esto. Vasoconstricción y vasodilatación. ¿Ok? Ahí como así. Hipernia, para disminuir la acidosis. ¿Qué significa? De que vamos a restringir aire que van a ir a los pulmones a tratar de suplir la sangre que haga falta.
Ustedes recuerden que en la sangre tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la sangre? Que llega a los pulmones. Dióxido de carbono. Oxígeno. ¿Ah? Tenemos oxígeno. Oxígeno. Entonces, ese oxígeno, cuando hay hemorragia, va a faltar a los pulmones. Y eso es lo que se produce para tratar de reemplazar a la sangre, pero muy difícil, ¿no? La hipernia. Descenso de la presión venosa central. Lógicamente que cuando hay falta de irrigación va a descender la presión. Aumenta la frecuencia respiratoria o taquipnea, que es que uno se agita para tratar de respirar, que otra vez llegue oxígeno. Paso de líquido de espacio extravascular a vascular, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Y reflejos vasovagales, que los nervios tratan de buscar una solución para reemplazar el movimiento de la sangre hacia el lugar afectado. Irrigación clínica, ya, paso. Infarto, Dios mío. Es un área de necrosis isquémica causada por la oclusión de la vascularización arterial o drenaje. Entonces, si no hay irrigación, ¿qué se va a producir, Valenzuela? Necrosis. Necrosis. Comienzan a morirse la parte que no recibe sangre. Se alteran y ya, pues, depende del otro, ¿no? Para morirlos o reemplazarlos o curarlos. Es causa frecuente e importante de enfermedad clínica, 40%. Esto no me interesa. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con nosotros? ¿No? Acá está la realidad, tenemos que ver. En la mayoría de los infartos existe trombosis o embolia arterial, explicado. Causas menos frecuentes de infarto son el vasoespasmo. El vasoespasmo es que los vasos se sacuden para tratar de jalar sangre. Es como una bomba de esas que jalan agua. Tratan, pero no encuentran nada. Ya no encuentran sangre. A eso se le denomina vasoespasmo. Morfología de los infartos. Los infartos se clasifican según su color, si esa sería la venenosa. Y la presencia o ausencia de infección. Son rojos, hemorrágicos, de sangre, o blancos cuando ya no hay eritrocitos. Y sépticos cuando están infectados. Y estériles cuando no. Los infartos rojos se producen con trombosis. Ya hemos explicado lo que son trombos, ¿verdad? Ok, ¿cómo se producen los trombos? Cuando hay extravasación sanguínea, cuando se rompe el endotelio, pregunta de Chávez, ¿no? ¿Qué queda cuando se rompe el endotelio? ¿Qué capa? No. Cuando se rompe la capa epitelial, ¿qué sigue? ¿Qué capa es? Esa pregunta fue de examen. Si tenemos acá un vaso y se desprende una placa ateromatosa y rompe el endotelio, ¿qué queda? La capa sub. ¿Y si sabe por qué no hablas? Entonces se queda la capa subendotelial y la capa subendotelial es protrombótica, o sea, va a formar trombo, o más fácil que me entiendan, va a formar un coágulo, pero que entre los vasos se llama trombo. Esos trombos que se producen para curar la capa subendotelial o para reemplazar el endotelio destruido, puede girar a través del torrente sanguíneo. Y a eso se le llama trombo.
Y cuando obtura el paso de la sangre, ¿cómo se llama? Cuando un trombo no deja pasar la sangre, ¿cómo se llama? Cuando un émbolo obtura el paso de la sangre, se llama embolio. Y cuando un trombo obtura el paso de la sangre, trombosis. Y a veces son los dos. Se denomina tromboembolio. Ya pasa. Vamos acabando ya. Miren ustedes ahí. Ahí tenemos nosotros un trombo, ¿no? Ya obturado un vaso. La ventaja de acá que lo que está señalando las flechas son las líneas de sangre. La línea de sangre nos indica que el paciente todavía está vivo. O sea, si se presenta la línea de sangre, el paciente no. ¿Okay? Pero cuando no observamos, cuando no existe esta línea de sangre, el paciente ¿qué? Si no sabemos qué está, no muerto, pues. Así es. Nada más. Eso es un trombo, la parte central. La parte central del trombo. Pasa. Morfología. Ya lo hemos explicado. Pasa. Coagulación doble, bueno, también ya les explicaba. Ya, pasa otro, ahí mejor. Ahí. Entonces acá podríamos observar la presencia de émbolos. Ya les he dicho cuántos tipos de émbolos hay, ¿no? Por ejemplo, lo que no les he mencionado, los émbolos grasos. Lo que le dije ahorita, que hay placas en las paredes de las arterias. Esas placas que se desprenden, placas ateromatosas, que se desprenden de las paredes internas o del endotelio, paredes internas de los vasos sanguíneos, pueden circular y obturar un vaso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando obtura un vaso? No, émbolo. Embolia. ¿Ok? Eso es lo que están ustedes observando ahí. Que es diferente a los trombos, ¿no? Sobre todo los trombos rojos que hemos visto anteriormente. ¿Pasa? Bueno, en síntesis, el shock simplemente es cuando uno se desmaya por falta de oxigenación. ¿Qué es lo que produce falta de oxigenación? Falta de irrigación. Falta de irrigación. Que cuando uno, ya les expliqué, uno comienza a perder sueño. Comienza a querer dormir, significa que algún órgano importante está obstruido y el paciente se está muriendo. Por ejemplo, bueno, esto es diferente, pero les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Cuando ustedes colocan una anestesia a un paciente que es sensible a ese tipo de anestesia, y ustedes agarran y miran al paciente y notan que el paciente, como ese muchacho, así, se está quedando dormido. Entonces se está quedando dormido y ustedes lo quieren despertar. Y si el paciente, a pesar que lo agarran a cachetada, no despierta, se murió. Se murió, así es. Y ojalá que no le pase nunca nada a ustedes. Y les expliqué también de que uno tiene que aprender a hacer la prueba de sensibilidad. Quiere decir de que ustedes no saben que el paciente es sensible o no a esta sustancia, pues hacer la prueba posible, ustedes deberían tener, todos deberíamos tener un vómito de antihistamínico en su maleta, obviamente. ¿Cómo le dije yo? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Yo he tenido mi antihistamínico más de 20 años, chicos, se lo juro. Les conté la anécdota que me pasó, ¿verdad? ¿O no? ¿No? ¿No? Bueno,
tantos ciclos que he enseñado que creo que a todo el mundo le he contado. Yo estaba en segundo año, así como ustedes, te lo juro, ¿no? Pero yo he sido mosca toda mi vida, me iba a los consultores y he practicado. Y me enseñaron a extraer dientes. Pero no me dijeron que había anestesia que le podía chocar a los pacientes. Porque vienen los jovencitos de 14 años, 15 creo. Yo vivía en San Joaquín en esa época.